¿Sabes quién fue la tercera esposa de Abraham? Pocos saben cómo responder a esta pregunta. Pero no se preocupe, existen realmente pocos registros sobre ella y su historia. La Biblia, ese vasto mar de historias y enseñanzas, nos habla de muchos personajes cuyas vidas se entretejen en el gran diseño de lo divino y lo humano. Entre estos relatos, hay uno particularmente misterioso que a menudo pasa desapercibido: la historia de Ketura, la tercera esposa de Abraham. Abraham, conocido como el padre de muchas naciones, ya había recorrido un largo camino en su vida cuando decide unir su destino al de Ketura. Después de la muerte de Sara y tras los eventos que rodearon a su segunda esposa Agar, Abraham encontró en Ketura una compañera en sus últimos años. Pero ¿quién era esta mujer que aparece súbitamente en la narrativa bíblica? La Biblia menciona su nombre, pero guarda silencio sobre su origen, su historia previa a su unión con Abraham, y el verdadero papel que jugó en la expansión del linaje abrahámico. En este video detallaremos la vida de esta impresionante mujer que jugó un papel importante no solo en la vida de Abraham, sino a lo largo de la historia. Hicimos un estudio en profundidad y hoy descubrirás todo lo que la Santa Biblia no nos dice. Entonces, comparte este video con alguien que amas. Nuestro papel como creyentes es llevar las enseñanzas de nuestro Señor Dios a la mayor cantidad de personas posible. Disfruta y comparte en ese grupo de WhatsApp o incluso Telegram y Facebook. Seguro que no te arrepentirás. La unión de Abraham con Ketura no fue un mero capricho del destino. Este matrimonio tuvo profundas implicaciones, tanto espirituales como genealógicas. De Ketura nacieron 6 hijos: Simrán, Joksán, Medán, Midián, Isbac e Isua. Cada uno de ellos fundaría linajes que se expandirían a lo largo de regiones que hoy conocemos, entrelazando sus destinos con el de naciones enteras. A través de estos hijos, Abraham continuó cumpliendo la promesa divina de convertirse en padre de muchas naciones. La vida de Ketura y sus hijos es un testimonio de la continua obra de Dios en la vida de Abraham, extendiéndose más allá de lo que a menudo se reconoce. Aunque la Biblia no detalla mucho sobre Ketura, su presencia y su descendencia son cruciales para entender el cumplimiento de las promesas divinas a Abraham. Después de la muerte de Sara, Abraham se encontraba en un punto de reflexión y recogimiento. Su vida había estado llena de viajes, promesas y pruebas. La llegada de Ketura a su vida marca un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y continuación de su legado. Pero, ¿qué motivó a Abraham a tomar esta decisión? ¿Fue amor, necesidad de descendencia o un acto de fe? Comenta abajo lo que piensas sobre esto. ¿Cometió Abraham un error al reunirse con Ketura y convertirla en su concubina justo después de la muerte de Sara? La unión con Ketura puede verse como un acto de fe y esperanza en el futuro. Abraham, a pesar de su avanzada edad, no dejó de creer en las promesas de Dios. Este matrimonio significó no solo la expansión de su familia, sino también la reafirmación de su fe en que Dios continuaría su obra a través de su descendencia. Es interesante notar cómo, incluso en sus últimos años, Abraham estaba dispuesto a comenzar de nuevo, demostrando una fe inquebrantable en las promesas divinas. Este nuevo capítulo en la vida de Abraham nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece haber llegado a su fin. La historia de Abraham y Ketura es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo y que los designios divinos a menudo nos llevan por caminos inesperados. A través de su unión, se abrió un nuevo horizonte de posibilidades para la expansión de su linaje.
La descendencia de Ketura y Abraham jugó un papel importante en la historia bíblica, con sus hijos fundando naciones y manteniendo vivas las tradiciones y la fe de su padre. Cada hijo llevó consigo una parte del legado de Abraham, expandiendo su influencia y cumpliendo la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. La historia de esta unión es una prueba de la fidelidad y la providencia divina, mostrando cómo de los actos de fe pueden surgir nuevos comienzos y esperanzas renovadas. La narrativa bíblica nos cuenta que de la unión entre Abraham y Ketura nacieron 6 hijos, cada uno con su propio destino y contribución al legado abrahámico. Estos hijos no solo representan la continuación de la promesa divina a Abraham, sino que también simbolizan la expansión de su influencia a través de diversas tierras y culturas. La presencia de estos hijos en la Biblia es breve, pero su importancia es significativa. Simrán, Yoksán, Medán, Midian, Isbac e Isua, aunque no tan conocidos como Isaac o Ismael, fueron fundamentales en la conformación de grupos étnicos y naciones que jugarían roles importantes en el contexto bíblico. Por ejemplo, los madianitas, descendientes de Midian, se mencionan en diversas historias bíblicas, resaltando la interconexión de las familias y los destinos entrelazados en el tejido de la fe y la historia. La vida y los viajes de los hijos de Ketura nos muestran cómo el legado de Abraham se extendió más allá de lo que comúnmente se reconoce. A través de ellos, el impacto de Abraham en el mundo creció de manera exponencial, tocando vidas y culturas en un rango mucho más amplio de lo que se podría imaginar. Su descendencia llevó consigo las bendiciones y las promesas hechas a Abraham, sembrando las semillas de la fe en tierras distantes. La historia de estos hijos es también un recordatorio de la diversidad y la riqueza que caracteriza al legado de Abraham. Cada uno de ellos, a su manera, contribuyó a la expansión de la influencia abrahámica, demostrando que el cumplimiento de las promesas divinas a menudo toma caminos inesperados y se manifiesta en formas sorprendentes. La descendencia de Ketura, por lo tanto, es un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y de su capacidad para obrar a través de todas las circunstancias. Aunque su presencia en la Biblia es breve, Ketura ocupa un lugar especial en la historia abrahámica. Como esposa de Abraham y madre de parte de su descendencia, su papel adquiere una relevancia única en el entramado de la narrativa sagrada. Sin embargo, el misterio que rodea su figura nos deja con numerosas interrogantes, ya que se sabe poco sobre su vida antes de unirse a Abraham o sobre el contexto de su matrimonio. Ketura representa múltiples aspectos: un nuevo comienzo para Abraham, una expansión de su legado y un cumplimiento adicional de las promesas divinas. A través de su unión con Abraham, se reafirma la noción de que los caminos de Dios son inescrutables y que las bendiciones pueden llegar en los momentos más inesperados. Ketura y sus hijos son evidencia viva de la continua obra de Dios en la vida de Abraham, extendiéndose a través de las generaciones futuras. La figura enigmática de Ketura nos invita a reflexionar sobre los personajes que, aunque no ocupan un lugar prominente en las narrativas bíblicas, desempeñan roles cruciales en su desarrollo. Ella representa el recordatorio de que cada individuo, sin importar cuán breve sea su mención en las Escrituras, tiene un propósito divino y contribuye a la gran historia de la fe. La inclusión de Ketura en la Biblia subraya la importancia de todos los miembros de la familia de Abraham en la realización de las promesas de Dios. La historia de Ketura nos insta a mirar más allá de los protagonistas principales y a reconocer la relevancia de aquellos que desempeñan roles secundarios en las narrativas bíblicas.
Su presencia en la vida de Abraham no solo marcó un nuevo capítulo en su historia personal, sino que también fortaleció la idea de que el plan divino es amplio y abarca a una multitud de personas, cada una con su papel específico en el cumplimiento de las promesas de Dios. Ketura, aunque envuelta en misterio, resulta fundamental para comprender la extensión y la profundidad del legado de Abraham. Al explorar la vida y el papel de Ketura, nos sumergimos en un análisis más profundo de las complejidades de las relaciones humanas, las estructuras familiares y las dinámicas sociales en la antigüedad. Su presencia nos lleva a reflexionar sobre los valores culturales y las normas sociales de la época, así como sobre el lugar de la mujer en la sociedad patriarcal. La ambigüedad en torno a la figura de Ketura también nos invita a considerar la importancia de la interpretación y la contextualización histórica al estudiar las escrituras sagradas. Su inclusión en la narrativa bíblica nos recuerda que la comprensión de las historias de la fe requiere un examen cuidadoso de los detalles y una apreciación de las circunstancias históricas y culturales en las que se desarrollaron. Asimismo, la figura de Ketura nos desafía a reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia de la fe y a reconocer su contribución única y significativa, incluso en un contexto dominado por figuras masculinas. Su presencia nos lleva a cuestionar los estereotipos de género y a valorar la diversidad de experiencias y perspectivas en la narrativa bíblica. La historia de Ketura nos ofrece una visión fascinante y compleja de la narrativa abrahámica, desafiándonos a profundizar en nuestra comprensión de los personajes secundarios y a apreciar su papel en la historia de la fe. Su inclusión en las escrituras sagradas nos recuerda la amplitud y la profundidad del plan divino, y nos invita a reflexionar sobre las múltiples formas en que la obra de Dios se manifiesta a lo largo de las generaciones. La naturaleza precisa de la relación entre Abraham y Ketura ha sido motivo de debate a lo largo de los siglos, mientras que algunos pasajes bíblicos la presentan como la esposa de Abraham, otros la mencionan como concubina. Esta ambigüedad nos sumerge en las complejidades de las estructuras familiares y las distinciones sociales en los tiempos bíblicos, proporcionando una ventana a las costumbres y leyes matrimoniales de la época. El estatus de la mujer en la familia podía fluctuar significativamente, influenciado por variables como la dote, la descendencia y las decisiones personales del patriarca. La referencia a Ketura, tanto como esposa como concubina, podría reflejar diversas interpretaciones o cambios en su estatus a lo largo del tiempo. Sin embargo, es innegable que su unión con Abraham tuvo consecuencias trascendentales, no solo para su familia inmediata, sino también para las generaciones venideras. Este debate acerca del estatus de Ketura también nos lleva a reflexionar sobre el valor y la importancia de cada individuo en la narrativa bíblica, sin importar su rol o título. La contribución de Ketura al legado de Abraham y su papel en la historia de la fe son incuestionables, resaltando la idea de que las etiquetas y distinciones sociales no limitan el propósito divino ni el impacto espiritual de una persona. Al final del día, la historia de Ketura desafía a los lectores a trascender las categorías preestablecidas y a reconocer la obra de Dios en todas las vidas, recordándonos que cada miembro de la comunidad de fe tiene un valor incalculable y un papel que desempeñar en el gran diseño divino. Su legado, junto con el de sus hijos, sigue siendo un testimonio de la promesa de Dios de bendecir a Abraham con una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Explorar la dinámica entre Abraham y Ketura también nos ofrece una oportunidad para entender las complejidades
de las relaciones familiares y sociales en la antigüedad, arrojando luz sobre las estructuras patriarcales y los roles asignados a las mujeres en la sociedad de aquel entonces. Esta investigación nos invita a sumergirnos en las sutilezas de la cultura antigua y a apreciar la riqueza de la diversidad de experiencias y perspectivas que dieron forma al escenario bíblico. La incertidumbre en torno al estatus de Ketura nos lleva a considerar la naturaleza fluida de las identidades y roles a lo largo de la historia, desafiándonos a no aferrarnos rígidamente a las definiciones convencionales, sino a reconocer la complejidad y sutileza de las relaciones humanas. En este sentido, la historia de Ketura sirve como un llamado a reflexionar sobre cuestiones de género, poder y autoridad en la sociedad antigua y en nuestros propios contextos contemporáneos. Nos desafía a cuestionar las normas establecidas y a buscar una comprensión más profunda de las relaciones humanas bajo una óptica divina. Por lo tanto, al examinar la relación entre Abraham y Ketura, nos vemos impulsados a explorar no solo las dinámicas familiares y sociales de la antigüedad, sino también a reflexionar sobre el significado más amplio de la identidad, pertenencia y propósito en la historia de la fe y la humanidad. La presencia de los hijos de Ketura en la narrativa bíblica destaca la influencia significativa que ejercieron en el desarrollo de varias naciones y culturas antiguas. A través de su descendencia, Abraham dejó una huella perdurable en una vasta región, extendiendo su legado mucho más allá de los límites que comúnmente se reconocen. Cada uno de estos hijos, portadores de una porción de la promesa hecha a Abraham, contribuyó a la diversidad y la riqueza del mundo antiguo, esparciendo semillas de su legado por cada tierra que pisaron. Los descendientes de Ketura desempeñaron roles clave en los eventos históricos y bíblicos de su época, interactuando con diversas tribus y naciones, entre ellas los israelitas. Sus interacciones abarcaron desde relaciones comerciales hasta conflictos armados, reflejando así la complejidad de las relaciones entre los pueblos del antiguo cercano Oriente. A través de estos encuentros, los descendientes de Ketura dejaron una marca indeleble en la historia, cumpliendo con creces la promesa de que Abraham sería el padre de muchas naciones, llevando su legado a tierras lejanas y fronteras desconocidas. La inclusión de los hijos de Ketura en la Biblia no solo sirve como un recordatorio de la universalidad de la promesa divina a Abraham, sino que también revela la profundidad de su impacto en la historia humana. Esta promesa no estaba circunscrita exclusivamente a Isaac e Ismael, sino que abarcaba a una multiplicidad de pueblos, todos unidos por su descendencia común de Abraham. Esta perspectiva amplia y global nos ayuda a comprender la magnitud del plan de Dios y la inclusividad de su promesa, abrazando la diversidad y la complejidad de la familia humana bajo su providencia amorosa. Al estudiar la descendencia de Ketura, no solo enriquecemos nuestro conocimiento de la historia bíblica, sino que también ampliamos nuestra comprensión de la fe y la obra divina en el mundo. Nos recuerda que el plan de Dios es vasto y abarca a todas las naciones y pueblos, sin importar su origen o su historia. Refleja la diversidad y la complejidad de la familia humana bajo el cuidado y la providencia de Dios, quien obra de maneras misteriosas y sorprendentes para cumplir sus propósitos eternos. Los descendientes de Ketura no solo fueron testigos de los eventos históricos de su tiempo, sino que también participaron activamente en ellos, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Su inclusión en la narrativa bíblica nos recuerda que cada individuo, cada linaje, tiene un papel importante que desempeñar en el cumplimiento del plan divino.
Nos desafía a mirar más allá de las narrativas convencionales y a apreciar la diversidad de la obra de Dios en el mundo, reconociendo la contribución única de cada persona y pueblo a la historia de la salvación. La historia de los hijos de Ketura nos enseña que la promesa de Dios no conoce límites ni fronteras, sino que se extiende a todos los rincones de la tierra y a todas las culturas. A través de su descendencia, vemos cómo Dios obra en la historia humana de maneras inesperadas y sorprendentes, utilizando a personas comunes y corrientes para cumplir sus propósitos eternos. Su historia nos desafía a ampliar nuestra visión y a reconocer la mano de Dios en todas partes, incluso en los lugares más inesperados. La inclusión de los hijos de Ketura en la narrativa bíblica subraya la diversidad y la amplitud del plan divino para la humanidad. A través de ellos, vemos cómo Dios trabaja a lo largo de las generaciones, tejiendo la historia de la salvación con los hilos de la diversidad y la multiplicidad. Su historia nos recuerda que el plan de Dios es más grande y más complejo de lo que podemos imaginar, abarcando a todas las personas y culturas, sin importar su origen o su historia. La historia de los hijos de Ketura nos invita a reflexionar sobre la magnitud del plan de Dios para la humanidad y la inclusividad de su promesa. Nos desafía a reconocer y celebrar la diversidad de la creación divina, reconociendo la contribución única de cada persona y pueblo a la historia de la salvación. Su historia es un recordatorio poderoso de que el amor y la gracia de Dios se extienden a todos, sin excepción, y que su plan para la redención abarca a toda la creación. La relación entre Abraham y Ketura, así como la descendencia que de ellos surgió, desempeña un papel esencial en la comprensión completa de la promesa divina hecha a Abraham. Si bien a través de Isaac se estableció la línea directa que llevó a la formación del pueblo de Israel, quienes serían portadores de la alianza y la ley, los hijos de Ketura ampliaron el alcance del impacto abrahámico en un contexto más amplio, cumpliendo la promesa de hacer de Abraham una gran nación de muchas maneras y en muchos lugares. Esta parte de la historia resalta la naturaleza inclusiva y global de la promesa divina, mientras que la línea específica de Isaac desempeña un papel central en la narrativa bíblica. Los descendientes de Ketura representan la extensión de la bendición de Abraham a todas las naciones de la tierra. En este sentido, Abraham no es solo el padre del pueblo judío, sino también el patriarca de una multitud de naciones, un ejemplo viviente de la universalidad de la promesa divina. El legado de Abraham a través de Ketura también nos habla de la importancia fundamental de la fe y la obediencia en la vida del creyente. A pesar de enfrentar circunstancias y desafíos aparentemente insuperables, Abraham continuó confiando en las promesas de Dios y su fe fue recompensada de maneras que superaron con creces su comprensión inicial. Esta lección de fe inquebrantable y de la providencia divina es central en la historia de Abraham y Ketura, inspirándonos a mantenernos firmes en nuestras propias convicciones y a confiar en la sabiduría y la guía de Dios en todas las circunstancias. La historia de Ketura y sus hijos, por lo tanto, es mucho más que un simple relato bíblico. Es un testimonio viviente de que el propósito de Dios es infinitamente más amplio y más inclusivo de lo que a menudo percibimos. Nos enseña sobre la capacidad de Dios para cumplir sus promesas de maneras inesperadas y sobre la importancia de mantener la fe, incluso cuando el camino hacia la realización de esas promesas no está claro. A través de la vida de Ketura y sus descendientes, vemos cómo Dios obra a través de diversas circunstancias y a través de múltiples generaciones para llevar a cabo su plan divino. Cada uno de los hijos de Ketura llevaba consigo una parte del legado de Abraham,
contribuyendo así a la riqueza y diversidad del propósito divino en el mundo y demostrando que las promesas de Dios son verdaderas y fiables en todo momento. La inclusión de Ketura en la narrativa bíblica nos recuerda que el propósito de Dios es inclusivo y abarcador, y que su amor y sus bendiciones se extienden a todas las personas, sin importar su origen o circunstancias. En Ketura y sus hijos vemos un ejemplo de cómo Dios utiliza a personas aparentemente comunes y corrientes para llevar a cabo sus propósitos eternos, recordándonos que todos somos parte de su plan divino. La historia de Ketura y su descendencia es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su capacidad para cumplir su voluntad en la vida de aquellos que confían en Él. A través de su historia, somos recordados de que el propósito de Dios para la humanidad es más grande y más profundo de lo que podemos imaginar, y que podemos confiar en su providencia en todas las circunstancias. Así, al reflexionar sobre la historia de Ketura y sus hijos, somos desafiados a ampliar nuestra comprensión de la obra de Dios en el mundo y a reconocer su amor y su gracia en todas las áreas de nuestra vida. Su historia nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios es fiel y que cumplirá todas sus promesas en su tiempo perfecto y de la manera más sorprendente posible. La historia de Ketura y su descendencia nos recuerda que, aunque las circunstancias pueden cambiar y los desafíos pueden surgir, el amor y la fidelidad de Dios permanecen constantes y seguros. Podemos confiar en Él en todo momento, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que siempre está trabajando para nuestro bien y para su gloria. La historia de Ketura, aunque breve en la Biblia, es un tesoro de sabiduría que nos invita a sumergirnos en las profundidades de la fe y la promesa divina. Como madre de una parte significativa del linaje de Abraham, su presencia en el relato bíblico va más allá de lo superficial, revelando capas de significado y enseñanza que resuenan a través de las edades. En su humildad y aparente discreción, Ketura personifica la grandeza de la obra de Dios, que a menudo supera nuestras expectativas y comprende nuestras limitaciones humanas. A través de la vida de Ketura y la de sus hijos, somos testigos de cómo la fidelidad a las promesas divinas trasciende el tiempo y el espacio, extendiéndose a través de generaciones y tocando las vidas de innumerables personas a lo largo de la historia. Cada uno de sus hijos llevaba consigo una parte del legado de Abraham, contribuyendo así a la riqueza y diversidad del propósito divino en el mundo. La inclusión de Ketura y sus descendientes en la narrativa bíblica nos revela la amplitud y la universalidad del plan de Dios para la humanidad. La promesa hecha a Abraham no estaba destinada a limitarse a un solo linaje o nación, sino que abarcaba a todos los pueblos y culturas, manifestando así la verdadera naturaleza inclusiva del propósito divino. Este aspecto de la historia bíblica nos desafía a ampliar nuestras perspectivas y a reconocer la obra de Dios en una gama más amplia de contextos y comunidades. Además, la historia de Ketura nos enseña la importancia de reconocer y celebrar cada contribución al gran diseño de Dios, por más pequeña o aparentemente insignificante que pueda parecer. Aunque los detalles sobre su vida son escasos en las Escrituras, su impacto es innegable y su presencia en la narrativa bíblica nos recuerda que Dios utiliza a todas las personas y situaciones para cumplir sus promesas y propósitos, incluso aquellas que pueden parecer marginales o secundarias. La historia de Ketura y sus hijos es mucho más que un mero apunte en la narrativa de Abraham. Es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su capacidad para obrar a través de personas aparentemente comunes para lograr sus propósitos divinos.
A través de esta historia, somos llamados a reconocer la amplitud y la profundidad que Ketura, en su misterio y su importancia, encarna la promesa continua y la fe que caracterizan la historia de Abraham y su descendencia. Su inclusión en la narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre la grandeza y la diversidad de la obra de Dios en el mundo, recordándonos que su plan abarca a todas las personas y que cada una tiene un papel vital que desempeñar en la realización de su voluntad. A través de la historia de Ketura, somos desafiados a ampliar nuestra comprensión de la providencia divina y a reconocer la belleza en la diversidad de los caminos que Dios traza para cumplir sus promesas. Su vida nos enseña que ninguna contribución a la historia de la fe es demasiado pequeña o insignificante a los ojos de Dios, y que cada persona tiene el potencial de ser un instrumento de su gracia y amor en el mundo. La historia de Ketura y sus descendientes nos recuerda que la obra de Dios es un tapiz complejo y multifacético, tejido con los hilos de la fe, la promesa y la providencia divina. Cada vida, cada historia, cada contribución es parte integral de este tapiz, contribuyendo a la belleza y la plenitud del diseño divino que se despliega a lo largo de la historia humana. Al reflexionar sobre la historia de Ketura, somos desafiados a mirar más allá de las apariencias superficiales y a reconocer la mano de Dios obrando en las vidas de personas aparentemente comunes y corrientes. Su historia nos inspira a confiar en la fidelidad de Dios, a celebrar la diversidad de su creación y a comprometernos con su plan para la redención y la restauración de todas las cosas. La circuncisión, establecida entre los descendientes de Abraham, no era meramente un rito ceremonial, era un emblema poderoso de la alianza forjada con Dios. Este acto simbólico trascendía la mera pertenencia a una comunidad específica, entrelazando profundamente a los participantes con el vasto legado de Abraham. La decisión de incluir a los hijos de Ketura en esta práctica subraya la amplitud de la promesa divina, la cual se extendía más allá de los confines del pueblo de Israel, llegando a tocar a otras naciones y pueblos que también descendían del venerado patriarca. En este contexto, la circuncisión se convertía en mucho más que un simple acto físico. Representaba un compromiso eterno e inquebrantable entre Dios y todos los descendientes de Abraham, incluyendo a los vástagos de Ketura. Este gesto de fe y sumisión delineaba una identidad colectiva, una pertenencia a una narrativa y promesa divinas que sobrepasaban cualquier barrera cultural o geográfica que pudiera existir. A través de este rito, los lazos entre Abraham, sus descendientes y Dios no solo se reafirmaban, sino que se fortificaban, perpetuando el recuerdo de una herencia común y un destino imbuido de divinidad. El rito de la circuncisión servía además como un recordatorio perpetuo de la devoción de Abraham a seguir la voluntad de Dios, sirviendo de modelo a sus descendientes. Convertido en un símbolo de identidad, este acto distinguía a los hijos de Abraham de otros pueblos de la antigüedad, marcando su lugar único en el relato de la salvación humana. Así, los descendientes de Ketura portaban en sí mismos la señal de la promesa, convirtiéndose en testimonios vivientes del pacto eterno establecido entre Dios y Abraham. La inclusión de los hijos de Ketura en la práctica de la circuncisión revela la magnitud de la visión divina que abrazaba a todos los descendientes de Abraham sin excepción. Este acto ritualístico se convierte en un potente recordatorio de que las promesas y compromisos de Dios trascienden cualquier frontera humana, extendiendo su amor y propósito salvífico a todas las naciones del mundo, tejiéndolas en una sola narrativa de fe y esperanza. Este gesto de fe, por ende, no solo reforzaba la identidad espiritual de los descendientes de Abraham,
sino que también los posicionaba dentro de una comunidad global de creyentes, todos unidos por un compromiso común hacia Dios y su plan divino. La circuncisión, entonces, era mucho más que un signo físico, era una marca del alma, una señal indeleble de pertenencia a una familia espiritual que se extendía a lo largo y ancho del globo. Este rito, profundamente arraigado en la tradición y la fe, servía como un puente entre generaciones, conectando a los hijos de Ketura, no solo con su ancestral patriarca, sino también con cada creyente que compartía la promesa de Dios. Era una práctica que unificaba, que recordaba a todos los descendientes de Abraham que eran portadores de una promesa divina, custodios de una bendición que debía ser compartida y vivida. La circuncisión entre los hijos de Ketura, así, nos habla de la continuidad de la fe, de cómo las tradiciones y los compromisos espirituales se transmiten y se mantienen vivos a través de los siglos. Nos recuerda que la fidelidad a Dios y su pacto no tiene límites de tiempo ni de espacio, resonando con la misma fuerza hoy como lo hizo en los tiempos de Abraham. A través de este rito se reafirmaba el mensaje de que la familia de la fe es vasta y diversa, pero unida por lazos espirituales que son tanto profundos como eternos. La circuncisión simbolizaba no solo una alianza con lo divino, sino también una invitación perpetua a formar parte de una comunidad que trasciende las barreras nacionales y culturales, una comunidad fundamentada en valores espirituales compartidos y en la promesa de un destino común bajo la guía de Dios. Este compromiso marcado en la carne de cada descendiente era un recordatorio constante de su deber para con su fe, su familia espiritual y su propio desarrollo espiritual. Era una señal que los instaba a vivir de acuerdo con los principios establecidos por Abraham, a seguir su ejemplo de obediencia y confianza en Dios, y a perpetuar estas enseñanzas a través de sus propias vidas y acciones. La práctica de la circuncisión entre los hijos de Ketura también es un testimonio de la inclusividad de la visión divina, que abarca a todos aquellos vinculados por la fe en la promesa hecha a Abraham. Este acto simboliza un llamado a reconocer y celebrar la diversidad dentro de la unidad de la fe, recordándonos que, aunque nuestros caminos puedan divergir, nuestras raíces y nuestro compromiso final hacia Dios y su promesa nos mantienen intrínsecamente conectados. Al considerar la circuncisión como un elemento unificador, se destaca la importancia de la comunidad y la solidaridad entre los creyentes. Este rito no solo identificaba a los individuos como parte de una tradición milenaria, sino que también los instaba a apoyarse mutuamente en la fe, a compartir las cargas y las bendiciones de la vida en una continua búsqueda de cumplimiento espiritual y acercamiento a Dios. La circuncisión, en última instancia, nos enseña sobre el sacrificio personal y la dedicación a una causa mayor que uno mismo. Es un recordatorio palpable de que la verdadera fe requiere acción, compromiso y a veces la disposición a someterse a rituales que afirmen nuestra identidad y nuestros valores más profundos ante Dios y nuestra comunidad. Además, este rito sagrado nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los pactos que establecemos con lo divino. Nos desafía a considerar la seriedad con la que abordamos nuestros compromisos espirituales y a valorar la profundidad de nuestra conexión con la historia de fe de la que formamos parte. La circuncisión entre los hijos de Ketura, por tanto, no es simplemente un capítulo más en la historia bíblica. Es una ventana hacia la comprensión de cómo las prácticas espirituales sirven para tejer una red de fe que abarca generaciones y culturas. Es un recordatorio de que en el corazón de nuestra fe hay actos de compromiso y recordación que nos definen y nos conectan
con algo mucho más grande que nosotros mismos. Por lo tanto, al meditar sobre la importancia de la circuncisión en el contexto de los hijos de Ketura, somos llamados a reconocer y honrar las múltiples formas en que la fe y la tradición se manifiestan a través de las generaciones. Nos inspira a mantener viva la llama de nuestra propia fe, recordando siempre la importancia de los símbolos y rituales que nos conectan con nuestra herencia espiritual y con la comunidad global de creyentes. En resumen, la circuncisión de los descendientes de Ketura es un poderoso símbolo de fe, identidad y pertenencia. Nos recuerda la promesa perpetua de Dios a Abraham, extendida a todas sus generaciones, y nos desafía a vivir de manera que honremos esa promesa, manteniendo firmes los lazos que nos unen a nuestro pasado, nuestro futuro, y lo más importante, a cada uno en la comunidad de fe que trasciende el tiempo y el espacio. Los descendientes de Ketura, a menudo pasados por alto en discusiones superficiales sobre la Biblia, desempeñaron roles cruciales en la trama de la historia sagrada. Su interacción con otras tribus y naciones no fue trivial. De hecho, moldearon el curso de eventos y relaciones en maneras profundamente significativas. Estos episodios, que van desde conflictos bélicos hasta alianzas estratégicas, ofrecen una ventana a la complejidad de las relaciones entre los pueblos del antiguo Cercano Oriente, subrayando la influencia perdurable del legado abrahámico en esa región tan convulsa. En las Sagradas Escrituras, los hijos de Ketura se ven inmersos en una amplia gama de actividades, incluyendo comercio intensivo, conflictos armados y formación de alianzas tanto con los israelitas como con otras naciones. Estas dinámicas no solo ilustran la interconexión de la familia extendida de Abraham y las promesas divinas que recibió, sino que también tejen un complejo tapiz de relaciones humanas y divinas que trascienden generaciones y geografías. El involucramiento de los descendientes de Ketura en tales actividades subraya la importancia de considerar el legado de Abraham en un espectro mucho más amplio de lo que a menudo se reconoce. Su presencia en diversas narrativas bíblicas es un recordatorio palpable de cómo las influencias de sus descendientes se extienden más allá de los confines de Israel, permeando la historia y la cultura de múltiples pueblos en el mundo antiguo. Estos relatos son esenciales para entender que la historia de la fe es, en esencia, una historia de encuentros e interacciones entre una diversidad de culturas y tradiciones. A través de sus propias identidades y destinos únicos, los descendientes de Ketura enriquecieron la diversidad del mundo bíblico, mostrando la manifestación de las promesas de Dios a Abraham de formas variadas y a través de distintos pueblos. La narrativa que envuelve a los hijos de Ketura nos invita a explorar más allá de las historias ampliamente conocidas, impulsándonos a apreciar la profundidad y diversidad de la acción divina en la historia humana. Nos recuerda que cada individuo y cada pueblo son parte integral de un diseño divino mucho mayor, contribuyendo cada uno a la rica tela de la narrativa bíblica. Al considerar la importancia de los descendientes de Ketura, somos llamados a reflexionar sobre la naturaleza inclusiva de la promesa divina. Ellos representan las muchas maneras en que Dios cumple sus promesas, a veces de formas inesperadas, extendiendo su gracia y bendiciones más allá de los límites étnicos y culturales tradicionales. El papel de los hijos de Ketura en la Biblia también nos desafía a pensar en la interdependencia de los pueblos antiguos. A través de sus interacciones, ya sean conflictivas o cooperativas, se revelan las complejas redes de dependencia, competencia y colaboración que definieron el mundo antiguo. Estas historias nos enseñan sobre la importancia de la diplomacia, las alianzas y, a veces, la confrontación en la forma
de la historia humana. Las narrativas que involucran a los descendientes de Ketura destacan el tema bíblico de la unidad en la diversidad. Muestran cómo diferentes grupos, a pesar de sus orígenes y trayectorias distintas, están entrelazados en el propósito y la promesa divinos. Esta perspectiva nos alienta a valorar la diversidad como una expresión de la voluntad divina en la que cada grupo tiene un papel que desempeñar. Reflexionar sobre estos relatos también nos impulsa a considerar la soberanía de Dios en guiar el curso de la historia. A través de las vicisitudes y los logros de los descendientes de Ketura, vemos la mano de Dios moviéndose de maneras a menudo misteriosas, pero siempre hacia la realización de sus propósitos a largo plazo para la humanidad. Por lo tanto, la historia de los hijos de Ketura es un recordatorio vital de que la fidelidad a las promesas divinas trasciende las fronteras humanas. Nos enseña que las bendiciones de Dios son para todos los pueblos de la tierra, reflejando la universalidad de su amor y gracia. Estas historias también sirven como un llamado a la reflexión personal y comunitaria sobre cómo nuestras propias vidas y relaciones reflejan los principios divinos de justicia, misericordia y amor. En las interacciones de los descendientes de Ketura con otros, encontramos ejemplos de cómo vivir en relación unos con otros y con Dios. La narrativa de los hijos de Ketura nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de influir en el mundo para bien, incluso desde posiciones que inicialmente pueden parecer marginales o secundarias. Su historia es un testimonio de cómo, a través de la fe y la obediencia a las promesas divinas, se pueden superar grandes desafíos y contribuir significativamente al tejido de la historia sagrada. Reflexionar sobre la importancia de los descendientes de Ketura en la Biblia nos ofrece lecciones profundas sobre la fe, la promesa y la providencia divina. Nos recuerda que todos estamos conectados en el gran plan de Dios para la humanidad y que cada uno de nosotros, como los hijos de Ketura, tiene un papel único y valioso que desempeñar en la historia de la salvación. Aunque la historia de Ketura ocupa pocas líneas en las Escrituras, su influencia y significado trascienden por completo su breve mención. Al unirse en matrimonio con Abraham, Ketura no solo se convirtió en su esposa, sino también en una figura clave para la continuidad de la promesa divina. Su descendencia marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de fe iniciada por Abraham, contribuyendo de manera significativa a la expansión del plan divino que prometía hacer de Abraham el padre de muchas naciones. El papel de Ketura y sus hijos en este gran relato es revelador. A través de ellos se extiende una compleja red de linajes que no solo añade riqueza a la narrativa bíblica, sino que también evidencia la vastedad y diversidad del propósito divino para la humanidad. Su historia es una prueba de que la promesa hecha a Abraham fue mucho más allá de un único camino o descendencia preconcebida. Esta particular dinámica familiar nos ilustra cómo la promesa divina se despliega en ramificaciones múltiples, cada una aportando una porción de la bendición y la misión confiada a Abraham. Los hijos de Ketura, al igual que Isaac e Ismael, se erigen como pilares de esta promesa, contribuyendo a la formación de una vasta familia espiritual que tiene su origen en Abraham. La narrativa que engloba a Ketura y su descendencia destaca de manera poderosa la fidelidad inquebrantable de Dios hacia sus promesas. A través de su historia, somos invitados a reflexionar sobre el valor de la fe y la obediencia, incluso ante situaciones donde el cumplimiento de las promesas divinas parece distante o incierto. Ketura emerge, en este contexto, como un símbolo potente de la continuidad y expansión de la fe abrahámica,
rebasando límites anteriormente inimaginables. La unión entre Abraham y Ketura, junto con los descendientes que surgieron de ella, subraya una verdad profunda sobre el propósito divino. Su esencia es inclusiva y abarcadora. La promesa de bendición extendida a Abraham y su linaje atraviesa generaciones y se disemina a través de distintos linajes, celebrando una diversidad que trasciende cualquier barrera étnica o cultural. En la figura de Ketura somos testigos de cómo la promesa divina se renueva y se ramifica, alcanzando nuevos horizontes y afectando las vidas de incontables naciones. Su historia no es solo un epílogo de la vida de Abraham, sino un puente hacia futuras bendiciones y expansiones del pueblo de Dios. La descendencia de Ketura, por tanto, sirve como un recordatorio vibrante de que los caminos de Dios son infinitamente variados y sorprendentes. A través de ellos, el plan divino se enriquece, mostrando una flexibilidad y una apertura que desafía nuestras propias limitaciones y expectativas. Cada hijo de Ketura, llevando consigo la herencia abrahámica, se dispersó llevando la promesa a nuevas tierras, sembrando así las semillas de una diversidad que refleja el corazón mismo de la visión divina para la humanidad. Esta expansión demuestra que la promesa divina no conoce fronteras, ni se restringe a un único pueblo o nación. Por medio de Ketura, Dios revela una vez más su capacidad para utilizar todos los medios y personas, a menudo de maneras que no anticipamos, para llevar a cabo sus planes y propósitos. Su historia es un testimonio elocuente de que la fidelidad a las promesas divinas no se limita a las circunstancias favorables, sino que florece incluso en los contextos más inesperados. La inclusión de Ketura y sus descendientes en las Sagradas Escrituras nos recuerda la importancia de cada individuo en el gran diseño de Dios. Nos enseña que cada ser humano, sin importar su origen o historia, tiene un papel que jugar en la historia de la salvación y en la manifestación de las promesas divinas. Reflexionar sobre la historia de Ketura nos invita a adoptar una perspectiva más amplia sobre nuestro propio lugar dentro del plan divino. Nos alienta a reconocer que, al igual que Ketura, podemos ser vehículos de bendición y expansión de la fe, incluso cuando nuestro papel en la historia parece pequeño o insignificante a primera vista. La narrativa de Ketura es una fuente rica de inspiración y enseñanza sobre la naturaleza inclusiva y expansiva de las promesas de Dios. A través de su historia, somos motivados a abrazar nuestra propia identidad dentro del vasto linaje de fe iniciado por Abraham, recordando siempre que en el reino de Dios, cada historia, por breve que sea, tiene el potencial de contribuir significativamente al cumplimiento del plan divino. En la vasta tapestría de la historia bíblica, los hijos de Ketura emergen como figuras de notable resiliencia y determinación. Herederos de Abraham, se encontraron navegando por un mundo lleno de conflictos y rivalidades, no solo dentro de los límites de su propia familia extendida, sino también en el escenario más amplio de las interacciones con otras comunidades y naciones. Estos desafíos, lejos de disminuir su relevancia, nos ofrecen una ventana hacia su fortaleza y la firmeza con la que abrazaron su destino, perpetuando así el legado abrahámico. Las adversidades a las que se enfrentaron los descendientes de Ketura sirven como un testimonio de su capacidad para sobreponerse y prosperar contra todo pronóstico. Estas historias no solo narran episodios de conflicto, sino que también revelan momentos de inspiradora superación. Cada uno de estos hijos, llevando consigo una chispa de la bendición divina prometida a Abraham, se aventuró hacia nuevas tierras, tejiendo así su propia contribución en el rico mosaico de la cultura y espiritualidad del mundo antiguo.
La herencia de Ketura y sus descendientes se convierte en un símbolo potente de la promesa divina de crecimiento y multiplicación, incluso en las circunstancias más desafiantes. Su existencia y su legado atraviesan el tiempo, sirviendo como recordatorios vivos de que las bendiciones de Dios tienen el poder de florecer en los lugares más inesperados y que la fe puede llevarnos a superar las adversidades más insuperables. Al observar las interacciones entre los descendientes de Ketura y otros pueblos mencionados en la Biblia, se revela la intrincada red de relaciones humanas y la mano soberana de Dios en el tejido de la historia. A través de sus experiencias, aprendemos que las bendiciones divinas no están exentas de desafíos. Más bien, es en la intersección de estos dos donde el carácter y la fe de una persona son forjados y refinados. Las narrativas que involucran a la descendencia de Ketura nos invitan a reflexionar sobre la paciencia, la perseverancia y la trascendental importancia de sostener la fe a lo largo de las generaciones. Nos enseñan que el camino del creyente está sembrado tanto de pruebas como de triunfos, y que ambos son esenciales en el proceso de crecimiento espiritual y en la afirmación de nuestra confianza en la providencia divina. Por ende, el legado de los hijos de Ketura no se limita a ser una mera continuación de la promesa hecha a Abraham. Se transforma en un faro de inspiración para todo aquel que enfrenta adversidades. Nos demuestra que, con fe y determinación, es posible atravesar las tormentas de la vida y emerger fortalecidos, llevando las bendiciones prometidas a nuevas y fértiles tierras. Esta saga de fe, lucha y esperanza sirve como un recordatorio vital de que las bendiciones divinas a menudo vienen acompañadas de desafíos. Sin embargo, es precisamente a través de estos desafíos que se moldea nuestro espíritu, preparándonos para recibir y apreciar plenamente las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. La historia de los hijos de Ketura, rica en enseñanzas, nos anima a mirar más allá de las dificultades inmediatas y a visualizar el panorama más amplio de la promesa divina. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, que la mano de Dios nos guía incluso en los momentos más oscuros y que nuestra fe es el faro que ilumina el camino hacia la superación de cualquier obstáculo. En el relato de estos valientes descendientes encontramos ejemplos vivos de cómo mantener la fe en Dios puede transformar adversidades en oportunidades para crecer y extender las fronteras de nuestra espiritualidad y nuestra influencia. Su legado es un testimonio de que, aún en medio de las pruebas, la promesa de prosperidad y multiplicación sigue vigente, esperando ser reclamada por aquellos que persisten en su camino de fe. Las historias de la descendencia de Ketura nos enseñan también sobre la importancia de la perseverancia y la fe como elementos clave en la superación de los desafíos. Nos muestran que, al enfrentar las tormentas con determinación y confianza en Dios, podemos alcanzar las bendiciones más allá de los obstáculos, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra fe en el proceso. Por tanto, la saga de Ketura y sus hijos se convierte en una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, nuestra fe y nuestra determinación son las herramientas con las que podemos forjar un camino hacia la realización de las promesas divinas en nuestras vidas. Al contemplar la historia de los descendientes de Ketura, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe. Nos vemos motivados a confiar en que, al igual que ellos, podemos enfrentar nuestros propios desafíos con fe y determinación, seguros de que Dios nos guiará hacia la realización de nuestras propias bendiciones y promesas. Su legado nos inspira a perseverar, recordándonos que cada paso que damos en fe nos acerca más a la materialización de las promesas divinas en nuestras vidas.
La mención de Ketura en las Sagradas Escrituras, aunque breve, destella con una profundidad teológica que invita a una reflexión detenida. Esta figura, en apariencia secundaria, emerge con una fuerza simbólica impresionante, representando la inagotable capacidad de Dios para sorprendernos, para continuar y expandir su promesa a través de vías y personajes inesperados. La historia de Ketura es un faro de luz que ilumina la verdad de que en el dominio divino todos tienen un propósito celestial, una pieza indispensable en el vasto rompecabezas del plan divino. A través de la lente de Ketura, se nos ofrece una perspectiva enriquecedora sobre la fidelidad inquebrantable de Dios y su amor sin fronteras que abraza a toda la humanidad. Esta reflexión nos lleva a entender que la promesa divina no conoce límites, que su abrazo es más amplio de lo que a menudo concebimos, alcanzando todas las naciones y culturas sin distinción. En este contexto, cada descendiente de Abraham, sea por Isaac, Ismael o Ketura, se integra en un relato de fe y bendición que trasciende tiempo y espacio. La narrativa de Ketura, por tanto, plantea un desafío profundo a nuestras percepciones preconcebidas sobre la jerarquía de importancia en la economía celestial. Nos insta a expandir nuestra visión, a reconocer y valorar a cada individuo, no importa cuán periférico o invisible pueda parecer en el gran esquema de las cosas, como un actor clave en la historia de salvación y cumplimiento de la promesa divina. En Ketura descubrimos un símbolo potente de esperanza y perpetuidad, un recordatorio vibrante de que Dios frecuentemente elige lo inesperado como canal para manifestar su voluntad y propósito. Explorando más a fondo la figura de Ketura, nos damos cuenta de que su inclusión en la Biblia no es un mero detalle anecdótico. Es, en cambio, una declaración poderosa sobre la naturaleza inclusiva del amor de Dios, un testimonio de cómo Él teje la diversidad humana en el tapiz de su plan redentor. Ketura y sus descendientes son prueba viviente de que el alcance de la bendición divina se extiende más allá de los límites que la mente humana podría imponer, abrazando a todas las generaciones con igual afecto y propósito. Este reconocimiento de Ketura como parte integral del plan divino nos invita a reflexionar sobre nuestro propio entendimiento de la fe y la promesa. Nos desafía a mirar más allá de los relatos convencionales y a buscar la presencia y acción de Dios en los lugares más inesperados y a través de las personas más improbables. Es un llamado a valorar cada historia personal como un hilo único en el entramado de la historia de salvación, entendiendo que cada una contribuye a la rica diversidad del propósito divino. Al contemplar la historia de Ketura, nos embarga una profunda admiración por la sabiduría y generosidad de Dios, que elige caminos inesperados y personajes secundarios para desvelar su gloria y llevar a cabo su promesa. La existencia de Ketura nos recuerda que en el reino de Dios, las categorías humanas de principal y secundario se desvanecen. Lo que permanece es la equidad y la importancia de cada alma en la visión divina. Este enfoque divino hacia la inclusión y la diversidad, simbolizado en la figura de Ketura, resalta la belleza de un Dios que no se limita por nuestras limitaciones humanas. Nos enseña que cada acto de fe, por pequeño que sea, cada vida, por más oculta que parezca, tiene un valor inmenso en el gran esquema de las cosas divinas. Ketura se convierte así en un símbolo de la universalidad del amor de Dios. Un recordatorio de que su promesa es tan amplia y profunda como la humanidad misma. La historia de Ketura también nos invita a adoptar una postura de humildad y apertura, reconociendo que nuestros propios entendimientos y expectativas están lejos de abarcar la totalidad del plan divino. Nos alienta a mirar con ojos nuevos,
a estar abiertos a las sorpresas de Dios, a aquellos momentos y personas a través de los cuales Él decide revelarse y actuar de maneras que desafían nuestra lógica y prejuicios. Además, al reflexionar sobre Ketura, nos vemos impulsados a valorar la continuidad y la esperanza que su historia trae al relato bíblico. Su presencia nos asegura que la promesa de Dios es eterna, que su amor y su compromiso con la humanidad se renuevan y se expanden constantemente, abarcando cada vez más corazones y vidas a lo largo de las generaciones. Ketura, por lo tanto, no es solo un personaje que aparece brevemente en la narrativa bíblica, es una puerta hacia una comprensión más profunda y rica de la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Ella nos enseña sobre la generosidad sin límites de Dios, sobre su deseo de incluir y bendecir a todos los pueblos de la tierra, mostrándonos que en el corazón de la promesa divina yace un amor que trasciende todas las barreras. La historia de Ketura es un testimonio elocuente de la profundidad y amplitud del plan divino, una invitación a explorar las dimensiones más amplias del amor de Dios y su promesa. Nos recuerda que cada persona, sin importar su rol o posición en la narrativa bíblica o en la vida, juega un papel esencial en el despliegue del propósito divino. Beturf. En última instancia, Ketura nos inspira a abrazar con fe y esperanza el misterioso y maravilloso plan de Dios, recordándonos que, en su reino, todos somos partes vitales de una historia de amor y redención que se extiende a través de todas las generaciones. La historia de Ketura y sus descendientes se erige como un capítulo emblemático en las escrituras bíblicas, desplegando ante nosotros una perspectiva dilatada del designio celestial y la promesa entregada a Abraham. Este relato no es simplemente una crónica más dentro de las Sagradas Escrituras. Es una ventana hacia la comprensión del alcance y la renovación constante del compromiso divino que se despliega generación tras generación, sobrepasando toda expectativa y barrera imaginada. Al explorar la vida de Ketura, descubrimos a una mujer de profunda relevancia, cuya existencia se entreteje con el propósito divino de una manera tanto íntima como trascendental. Ketura, fungiendo roles de esposa y madre, se posiciona en el núcleo de la perpetuación de esta promesa divina, evidenciando con su historia que el legado de Abraham posee una diversidad tan vasta como las estrellas en el cielo. Este legado no solo se cimenta en la procreación biológica, sino también en la espiritual, forjando un linaje de fe y devoción que perdura a través de los tiempos. La narrativa bíblica, al incluir la historia de Ketura, hace énfasis en la trascendencia de cada ser en el vasto panorama de la fe. La Odisea de Ketura nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios y la perseverancia en la fe como pilares fundamentales para la materialización de las promesas divinas. A través de su historia, somos invitados a reflexionar sobre la riqueza que reside en la diversidad del plan de Dios y nos motiva a reconocer y exaltar la contribución de cada individuo en el tejido del legado de la fe. En el caso de Ketura y sus descendientes, lejos de ser meras anotaciones marginales en la epopeya de Abraham, ellos constituyen elementos cruciales dentro de la narrativa de la promesa divina, impartiendo lecciones esenciales sobre la fe, la promesa y la providencia de Dios. Su existencia y legado son un canto al amor inclusivo de Dios, que anhela extender sus bendiciones a todas las naciones de la tierra por medio de Abraham. La figura de Ketura, entonces, se alza como un faro de la perpetuidad de la promesa divina, recordándonos que el plan de Dios para la humanidad está imbuido de esperanza, renovación y crecimiento continuo. Profundizando en la historia de Ketura, nos damos cuenta de cómo su papel va más allá de ser simplemente la esposa de Abraham.
Ella es un eslabón fundamental en la cadena de la promesa divina, una promotora de la fe que se extiende y multiplica en direcciones inesperadas. La fecundidad de Ketura, tanto física como espiritual, marca el inicio de nuevas rutas por las cuales la bendición de Abraham se dispersa, alcanzando horizontes que trascienden los límites previamente concebidos. Esta expansión de la promesa, gracias a la figura de Ketura, ilustra la manera en que Dios trabaja a través de las vidas de los individuos, tejiendo sus historias personales en el gran tapiz de su propósito universal. Cada descendiente de Ketura se convierte en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, mostrando que la promesa divina no se limita a un linaje en particular, sino que se ofrece generosamente a todos aquellos que caminan en fe. La inclusión de Ketura en las Escrituras también sirve para recordarnos que el plan de Dios es inescrutable y maravillosamente complejo, capaz de entrelazar vidas y destinos de maneras que a menudo escapan a nuestra comprensión. La historia de Ketura es un recordatorio de que Dios valora a cada individuo y trabaja a través de cada uno de ellos para cumplir sus promesas y propósitos divinos. A medida que reflexionamos sobre la vida de Ketura y su impacto en la promesa hecha a Abraham, somos impulsados a considerar la profundidad de nuestra propia fe y la manera en que estamos contribuyendo al legado de la promesa divina. La historia de Ketura nos anima a vivir vidas de fidelidad y perseverancia, confiando en que nuestras acciones y decisiones se entrelazan con el plan divino de maneras que pueden superar nuestra imaginación. La lección de Ketura y sus descendientes resuena a lo largo de las generaciones, sirviendo como un poderoso recordatorio de que el amor y la promesa de Dios no conocen límites. Nos insta a abrazar nuestra propia diversidad y a celebrar la manera en que nuestras diferencias pueden enriquecer el propósito colectivo al que todos estamos llamados. La historia de Ketura no solo refleja la continuidad de la promesa divina a través de las generaciones, sino que también nos enseña sobre la importancia de la inclusión, la fe y la diversidad dentro del plan de Dios. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la historia más amplia de la fe y que nuestra contribución es vital para la realización del plan divino. Ketura y sus descendientes representan un capítulo vital en la historia bíblica, uno que nos ofrece perspectivas profundas sobre la naturaleza de la fe, la promesa de Dios y su providencia. Su historia es un testimonio viviente del inquebrantable amor de Dios y de su deseo de incluir a todas las personas en su bendición eterna. A través de Ketura, somos recordados de que el plan de Dios para la humanidad es un tapiz de esperanza, renovación y expansión sin fin.